El día de hoy vamos a ver la clase de epilepsia, entra dentro del módulo de movimientos anormales. Y bueno, vamos a mencionar que hay organismos internacionales y nacionales que se dedican al estudio de la epilepsia. Y bueno, tenemos la Liga Internacional contra la Epilepsia, que es la ILAE, es un organismo a nivel internacional en donde tenemos diferentes grupos de estudios conformados por diferentes investigadores que se dedican al área de epilepsia. Y bueno, esta Liga Internacional contra la Epilepsia hace toda la investigación y clasificación de la epilepsia para hacer una difusión al cuerpo médico, al aspecto médico. Mientras que el Buró Internacional es un organismo que se dedica a la educación y la información de todo lo que se trata de epilepsia para el paciente epiléptico y sus familiares. Y en México tenemos el capítulo mexicano de la Liga Internacional contra la Epilepsia, que es un organismo en el cual hacemos difusión para todo lo que es epilepsia, para conocimiento médico. Y bueno, también tenemos el Buró Nacional Mexicano para pacientes y familiares pacientes con epilepsia y familiares de los pacientes con epilepsia. Bueno, tenemos en la revisión del concepto de epilepsia, tenemos una definición que está dada por la OMS. Esta definición es que la epilepsia es una afección crónica producida por diferentes etiologías. Se va a caracterizar por la repetición de crisis epilépticas, esto es manifestaciones clínicas que van a ser debidas a una descarga excesiva de las neuronas cerebrales asociadas a síntomas clínicos y paraclínicos, y cuya manifestación clínica dependerá del área a nivel cortical, en la corteza cerebral, donde se esté llevando esta descarga anormal. Bien, con respecto a la postura en el concepto que tiene la Liga Internacional contra la Epilepsia, tenemos que una crisis epiléptica es la aparición transitoria de signos y síntomas provocados por una actividad neuronal anómala excesiva del cerebro. Y bueno, las manifestaciones clínicas, como les comenté, dependerán del sitio en donde se está llevando la descarga a nivel cortical. Bien, ¿qué es una crisis epiléptica no provocada? Este término lo vamos a utilizar, implica más bien la ausencia de un factor temporal o reversible que reduzca el umbral y que provoque una crisis en ese momento. Es el contrario de un fenómeno de esta naturaleza cuando hay una crisis de tipo sintomática aguda, la cual se define como aquella crisis que ocurre en relación temporal cercana a un insulto cerebral, que puede ser metabólico, infeccioso, tóxico, estructural o inflamatorio. Por lo tanto, aquí tenemos crisis epilépticas febriles, crisis epilépticas secundarias a hipoglucemia, alteraciones electrolíticas, crisis epilépticas desencadenadas por hiponatremia, hipercalemia, entre otros, ¿no? Inflamatorios o infecciosos como crisis epilépticas desencadenadas por infecciones. Estructural, cuando hay crisis epilépticas que tienen una correlación electroclínica y que está asociada, por ejemplo, a una lesión de tipo neoplásica a nivel cerebral. Bien, la Comisión de Epidemiología y Pronóstico de la Liga Internacional contra la Epilepsia menciona que es una condición caracterizada por crisis epilépticas recurrentes, 2 o más no provocadas por alguna causa inmediatamente clasificable. En este aspecto cambian el concepto de epilepsia y se proponen otros dos agregados. Una es la crisis no provocada o refleja y una probabilidad de crisis futuras de al menos 60%. Es un rango similar al riesgo de recurrencia general después de 2 crisis no provocadas que aparecen en los próximos 10 años. Es decir, en algún paciente podemos tener crisis epilépticas a los 6 meses y estas crisis epilépticas en algún momento pueden recurrir, no sé, a los 4 años, 6 años, y en tiempo este tipo de manifestación clínica se consideraría ya una epilepsia. Y por otro sería el diagnóstico de síndrome epiléptico. Recordemos que un síndrome epiléptico es la manifestación clínica que comparten algunos aspectos importantes, como son edad dependiente, es decir, las manifestaciones clínicas de crisis epilépticas se presentan a una edad determinada,
tienen un tipo de crisis caracterizado, ¿no? Para ese síndrome epiléptico. Tiene un patrón electroencefalográfico bien definido y también tiene un pronóstico bien determinado y una respuesta al tratamiento muy definida. Entre los síndromes epilépticos más frecuentes, en el recién nacido tenemos el síndrome de Ohtahara. En el lactante o escolar tenemos en el lactante tenemos el síndrome de West, que puede presentarse desde el año de edad hasta los 2 años aproximadamente. Después vienen manifestaciones clínicas que hacen referencia a un intersíndrome y pasa al síndrome de Lennox-Gastaut. Aislados tenemos las crisis epilépticas de tipo de ausencia, que entran dentro de los síndromes epilépticos, entre otros. Bien. Con respecto a algunos conceptos, tenemos que, perdón, los tipos de crisis epilépticos, ¿no? Son manifestaciones clínicas que cumplen ciertos criterios clínicos y que van a representar un único mecanismo fisiopatológico e involucran a un sustrato anatómico único. Generalmente tiene un valor etiológico, terapéutico y pronóstico. Por lo tanto, tenemos los diferentes tipos clínicos de crisis epilépticas: crisis mioclónicas, crisis tónicas, crisis de ausencia, crisis tónico-clónico generalizadas, espasmos tónicos focales o generalizados, que lo vamos a ver en la clasificación clínica. Y bueno, aquí entrarían los tipos de crisis epilépticas. Por otro lado, lo que ya comentamos, los síndromes epilépticos, ya lo mencionamos. Y en conceptos también revisamos que es una enfermedad epiléptica. Una enfermedad epiléptica es un cuadro clínico que está dado por manifestaciones de crisis epilépticas con una causa bien determinada, ¿no? La encefalopatía epiléptica se considera aquí consideramos aquel cuadro clínico en donde hay un cuadro epiléptico en el que las crisis contribuyen a un deterioro progresivo de las funciones cerebrales, y generalmente las encefalopatías epilépticas están dadas o son secundarias a los síndromes epilépticos que son refractarios a los tratamientos farmacológicos, incluso otros tratamientos alternativos de la epilepsia. Cuando decimos que hay un síndrome epiléptico benigno, que esto viene ya con otro concepto en la nueva clasificación, bueno, es un síndrome epiléptico caracterizado por crisis fácilmente tratadas que requieren o no tratamiento y que pueden remitir espontáneamente. Y aquí entrarían algunas canalopatías, como son las crisis epilépticas del recién nacido, secundarias a mutaciones de los canales iónicos de sodio y potasio, perdón. Con respecto a la epidemiología, ¿qué tan frecuente es la epilepsia o la manifestación de crisis epilépticas en la población? Tenemos que el 85% de los pacientes presenta una crisis epiléptica antes de la adolescencia y que la mayor frecuencia se observa en los primeros meses de vida. Es importante entonces el abordaje del paciente pediátrico con diagnóstico de epilepsia. Bien, algunos autores definen que en relación a la epidemiología, que la epilepsia es más frecuente en las edades extremas, tanto en el paciente pediátrico como en el paciente adulto mayor, ¿no? Y en México tenemos que existen aproximadamente de 1 a 2 millones de enfermos con esta enfermedad denominada epilepsia. Esta es una gráfica que muestra la incidencia por edades de la epilepsia. Si bien en México no tenemos estudios epidemiológicos amplios para hacer nuestra epidemiología global, los estudios epidemiológicos que se han hecho locales y en algunos hospitales de referencia, nuestras gráficas tienen la misma distribución, ¿no? La incidencia es más frecuente en las edades extremas. Recientes artículos de la OMS definen que ha ido cambiando un poco esta gráfica. Se hace una meseta en los grupos de edad jóvenes, ¿no? Entre adolescentes y adultos jóvenes, 20, 30 años, en donde la incidencia ha ido cambiando, y generalmente la epilepsia aquí se presenta como una manifestación cuya causa primaria son los accidentes, generalmente en el paciente joven.
Tenemos en cuanto a epidemiología de los diferentes tipos de crisis, bueno, en algún momento uno pensaría que las crisis bilaterales, es decir, lo que anteriormente llamábamos las crisis generalizadas, son las más frecuentes que llegan a urgencias. Pues no, generalmente vemos a un paciente que puede tener una crisis focal y tiene una bilateral, se hace generalizado o bilateral en un segundo tiempo. Y cuando llegan a urgencias, pues tenemos que la manifestación primaria que ve el médico o el familiar, el médico de primer contacto o el familiar, es una crisis generalizada. Pues no, tenemos que las crisis focales constituyen un alto porcentaje en su manifestación clínica, hasta un 36%, cuando es una crisis focal con alteración de la conciencia. Y generalmente las crisis bilaterales se tornan en un 8%. Las no clasificables, que ahorita vamos a ver cuáles son un 3% de la población que llega a un servicio de urgencias. Tenemos con respecto a la prevalencia de crisis, la crisis recurrente, es decir, la epilepsia propiamente, tiene una prevalencia de 0.4 a 0.8% en la población general, mientras que una crisis se presenta en un 9% de la población, es decir, ¿qué porcentaje de la población puede tener un evento de crisis epiléptica en la vida? El 9%, que no se repita. Crisis febriles en un 5%, y esto pues como sabemos lo vemos a partir del mes de edad hasta los 6 años de vida. En la infancia tenemos una prevalencia de 2 a 10%, aunque algunos autores, como ya lo vieron, reportan hasta un 15%. En adultos de 0.2 a 0.8%. Y bueno, también puede variar esta epidemiología de acuerdo a los países, ¿no? Tenemos que los países de primer mundo reportan una prevalencia e incidencia más baja que los países de tercer mundo. Con respecto a la epilepsia fármaco resistente, es decir, aquella epilepsia que no responde fácilmente a un tratamiento farmacológico, se presentan en un 30%, es decir, 30 pacientes de 100 pacientes con epilepsia se pueden tornar refractarios al tratamiento, es decir, no responden al tratamiento farmacológico. Y generalmente son 1, 2 o 3 antiepilépticos cuando hablamos de epilepsia refractaria, ¿no? Sin causa aparente, hasta un 70% de los pacientes pudiera presentar crisis epilépticas o epilepsia sin algún factor o un daño neurológico, ¿no? Y bueno, no hay una diferencia entre mujeres y hombres, generalmente tiene la misma presentación en proporción de hombre o mujer. Con respecto a la etiología, es decir, ¿cuáles son las causas que pudiéramos considerar primarias para que un paciente presente crisis epilépticas? Como ya lo comentamos, de hasta un 30% puede ser que no hay ningún factor de riesgo. Es decir, algún paciente que no tiene daño neurológico, no tiene antecedentes perinatales, en los estudios, en el abordaje, en donde se piden estudios de imagen, no hay lesión aparente, exploración neurológica normal y demás. 30% de estos pacientes pueden presentar crisis epilépticas. Se dice de origen no conocido, aunque definitivamente hay algo que está condicionando esa descarga normal que da manifestaciones clínicas, con criterios clínicos, obviamente, para crisis epilépticas. Algunas condiciones que incrementan este porcentaje de crisis epilépticas son la encefalopatía hipoxicoisquémica perinatal, que sigue siendo una de las principales complicaciones en nuestro medio, las neuroinfecciones, las malformaciones cerebrales, aquí entran diferentes grupos de displasias a nivel de la corteza, las genéticas, que en la actualidad con los avances en la tecnología y en los conocimientos de la genética, vemos que ya varias epilepsias entran dentro de las enfermedades de las canalopatías, en donde se determina la mutación de algún gen que codifica para alguna proteína que tiene relación con algún canal iónico.
Las crisis febriles en un 4.1%, vascular, ¿no? Los eventos vasculares hasta en un 3%, y aquí entran también los síndromes neurocutáneos, en donde son enfermedades que tienen alteraciones a nivel del sistema nervioso central y la piel, tienen un 2.1%. Las parasitarias, que en algún momento en nuestro México querido, esta etiología parasitaria fue uno de las principales causas con la cisticercosis. Bueno, a través de todos los cuidados que se ha llevado y difusión a nivel de la salud para evitar la cisticercosis, ha disminuido su porcentaje. Y bueno, ya habíamos comentado de causa no conocida. Tenemos algunas patologías que están relacionadas con un mayor riesgo de desarrollar crisis epilépticas, y generalmente se considera como un riesgo relativo, y aquí entra también algunas entidades patológicas, generalmente que producen daño neurológico, por supuesto, como la parálisis cerebral. Tiene un riesgo relativo de 17.9 hasta 34, y algunos autores lo refieren hasta un 41. Discapacidad intelectual, parálisis cerebral, ya lo mencionamos, traumatismo cráneoencefálico, que ha ido incrementando, ¿no? este riesgo, accidente cerebrovascular, enfermedad de Alzheimer, esto para los adultos mayores en etapas tardías, encefalitis de tipo viral, la esclerosis múltiple, tumores cerebrales, ¿no? La patología neoplástica corresponde hasta un 40% como un riesgo para presentar crisis epilépticas. Existen algunos factores precipitantes, es decir, cuando se hace el diagnóstico o no tiene diagnóstico el paciente y ya tuvo una manifestación clínica de crisis epilépticas, o bien el paciente ha suspendido su tratamiento, tenemos factores precipitantes, es decir, que se favorece la presentación de la recurrencia de las crisis epilépticas. Y entre estos factores tenemos el estrés, los fármacos o agentes químicos, el ambiente, la condición física, el alcohol, para algunas mujeres, la menstruación, ¿no? Tenemos epilepsia catamenial, es decir, que cada vez con los ciclos menstruales la mujer presenta crisis epilépticas. El estrés generalmente no normal, algunas horas del día hay síndromes epilépticos cuya manifestación clínica, crisis epiléptica, se presenta predominantemente al despertar, o las epilepsias del sueño, por ejemplo, ¿no? Un mal descanso, la principal causa de por qué llega un paciente con recaída de crisis epilépticas a urgencias es el olvido de los fármacos, de la toma del medicamento, ¿no? Bueno, con respecto a las clasificaciones, aquí lo voy a pasar pronto. La última clasificación es la del 2013, que es la que vamos a hablar. Y bueno, en base a las anteriores clasificaciones es donde se toman los diferentes conceptos y se hace un análisis con la información presente. Y bueno, tenemos la clasificación de la ILAE de 1981, la de la ILAE de 1989, y donde, bueno, tenemos todo ese fenómeno de crisis y los conceptos anteriores. Ahorita vamos a mencionar cuáles fueron los cambios para hablar de la nueva clasificación, ¿sí? Bien, en algún momento se hizo una publicación de los diferentes ejes, es decir, de los eventos clínicos que se consideran como crisis epilépticas, y se ha ido haciendo un ajuste de manera que al final se hace una clasificación de estos eventos, ¿no? Con respecto a la etiología, esta es una clasificación que también cambió. Anteriormente podíamos clasificar a las crisis epilépticas en 3 grupos: sintomáticas, idiopáticas y de origen criptogénico. En la actualidad estos conceptos ya son eliminados y tenemos, las crisis epilépticas pueden ser de causa estructural, genético, infeccioso, metabólico, inmunológico o de origen no conocido, como lo habíamos comentado anteriormente.
Bien. ¿Cuál es la evolución de nuestros pacientes con el diagnóstico de epilepsia o con la presencia de crisis epilépticas en cualquiera de sus manifestaciones clínicas? Tenemos que entre el 70 y 80% de los epilépticos se controlan con una terapia. Este porcentaje puede ser que el paciente tenga una monoterapia o una terapia de 2 o 3 antiepilépticos. Del 5 al 10% del total de los pacientes con epilepsia presentan en algún momento crisis epilépticas de difícil control. El 20% de los pacientes con epilepsia primariamente bilateral o generalizada y 35% de los pacientes con epilepsia focal. Pido una disculpa porque en esta diapositiva tenemos los conceptos que anteriormente utilizábamos, ¿no? Que es epilepsia parcial y epilepsia generalizada, que se quitaron. También tenemos aquí crisis convulsiva. Si recordamos, convulsión etimológicamente en general se podría considerar como movimiento, y este término se quedó solamente para hacerle el interrogatorio o preguntas al familiar o al paciente de que se sabe que tiene convulsiones. Pero en términos médicos es un término, ahora sí que ya se quitó y pusimos solo, se quedó crisis epiléptica. Con respecto a la epileptogénesis, bueno, generalmente va a haber un insulto que actúe directamente en la sinapsis de las neuronas y que tenga una consecuencia directa sobre esta neurona. Podríamos dividirlo en dos grupos: las alteraciones del sistema GABAérgico para las crisis bilaterales o generalizadas, llamadas así anteriormente, y las alteraciones a nivel de canales iónicos para las crisis focales. En un resumen pequeñito, ¿no? Hablar de epileptogénesis es otro tema. Bien, con respecto a la clasificación, que es lo que nos interesa ahora para poder comprender esta nueva clasificación, tenemos que la podemos subdividir en 3 grupos, que son los tipos de crisis epilépticas: la crisis focal, la generalizada y la de origen no conocido, como lo comentamos anteriormente. En relación a los tipos de epilepsia, esta va a ser focal, generalizada, combinada o generalizada, y la de origen no conocido. Y bueno, entraría también el grupo de los síndromes epilépticos. Cabe mencionar que los 3 apartados que tenemos, el paciente puede cursar con comorbilidad. ¿Qué es una comorbilidad? La comorbilidad son las manifestaciones clínicas que se presentan secundarias a la epilepsia en forma directa o al tratamiento o a la evolución, y generalmente son, dependiendo de la frecuencia del medicamento y demás, son comorbilidades que se pueden definir con criterios clínicos. Las más frecuentes son un deterioro cognitivo, alteraciones en el estado de ánimo, depresión, ansiedad, y bueno, para algunos tipos de epilepsia, algunas comorbilidades tienen una correlación directa dependiendo de el sitio en donde se está llevando la descarga. Con respecto a la etiología, ya la habíamos comentado. Bien, en la clasificación publicada en el 2017, que es esta, en donde se hace una revisión y se proponen los nuevos, bueno, se reajusta más bien los diferentes tipos de crisis epilépticas, tenemos esta división en donde las crisis de inicio focal pueden ser con deterioro de la conciencia, pues se pueden clasificar en 2 grupos: con deterioro de la conciencia y sin deterioro de la conciencia. Y a la vez estos 2 grupos pueden tener manifestaciones motoras y no motoras. Y puede tener una alteración, puede ser una crisis focal que se haga secundariamente bilateral, es decir, que se generalice y que tenga una manifestación tónico-clónico. Con respecto a las de inicio generalizado, es motor y no motor. Y de inicio no conocido, que ahorita lo vamos a ver adelante con más detalle, puede ser motor o no motor, y también que puede ser no clasificable. Bien, con inicio focal, este concepto, lo vemos acá, con inicio focal.
Para las crisis, esta clasificación la hacemos en base a las características clínicas y en la actualidad sí tenemos un registro de electroencefalograma y un estudio de imagen para complementar el concepto, ¿no? Crisis focales, cuando hay la activación inicial de un sistema de neuronas, es decir, la descarga normal en un grupo de neuronas, y obviamente va a estar limitado a una parte del hemisferio cerebral, a diferencia de las crisis epilépticas generalizadas en donde ambos hemisferios tienen esa descarga anormal. Con respecto a las crisis focales, que comento, puede ser de inicio motor o no motor, o con alteración de la conciencia y sin alteración de la conciencia, tenemos estas manifestaciones. Las manifestaciones motoras pueden ser automatismos, atónicas, clónicas, es decir, atónicas es pérdida del tono, ¿no? Las clónicas, espasmos epilépticos, las hiperkinéticas, las mioclonías y crisis focales tónicas. Con respecto a las de inicio no motor, pueden ser automatismos, es decir, el paciente hace alguna actividad, ¿no? Se levanta, camina y en ese momento está la descarga normal. Arresto de la conducta, hay pacientes que están haciendo alguna actividad y de repente se inhibe esa conducta, el habla, el estar caminando, el estar haciendo alguna actividad, con alteraciones cognitivas, emocionales o sensoriales, que serían otras manifestaciones, ¿no? Con respecto a las de inicio generalizado, estas que son motoras pueden ser tónico-clónicas, pueden ser clónicas, mioclónicas, tónico-clónico, mioclónico, atónico, espasmos epilépticos, que en este caso tienen descarga a nivel de ambas cortezas, si es que es generalizado, y las ausencias, que son una manifestación clínica no motora, que pueden ser típica, atípica, mioclónica o con mioclonía ocular. Y las de origen no conocido, como comentamos, pueden ser motor o no motor. Entonces, las crisis de inicio focal y las generalizadas pueden tener diversas manifestaciones clínicas que pueden ser, se denominan descriptores de la conducta durante el evento. Y bueno, también pueden ser estas manifestaciones se pueden presentar también en el periodo posictal, es decir, después de lo que queda del evento clínico, ¿no? Entonces puede haber cognitivas, acalculia, afasia, deterioro de la atención, déjà vu, disociación. El paciente puede cursar con alucinaciones, ilusiones, deterioro de la memoria, pensamiento forzado, deterioro emocional, afectación emocional, ansiedad, llanto, miedo, paranoia, placer, automatismos. Puede tener manifestaciones autonómicas como taquicardia, bradicardia, palidez, diaforesis, náuseas, palpitaciones, no taquicardia, piloerección, cambios en la respiración. También puede haber manifestaciones clínicas como agresión, parpadeos, movimientos rotatorios o giratorios de la cabeza, movimientos orofaciales, de pedaleo, movimientos de la pelvis, que es poco frecuente, alteraciones de la conducta sexual, del habla, de la marcha. En cuestión de los síntomas motores, que pueden ser los movimientos, pueden iniciar con un movimiento focal y generalizarse, hacer una marcha jacksoniana, por ejemplo, cuando es epilepsia del lóbulo frontal es frecuente esta manifestación. Hay disartria, alteraciones en el lenguaje, distonías, incoordinación, paresias, crisis versivas, ¿no? De girar la cabeza, los ojos o el cuerpo. Alteraciones sensitivas, un paciente con crisis focales del lóbulo parietal generalmente puede presentar manifestaciones sensitivas que pueden ser de manifestaciones auditivas, del gusto, sensaciones, ¿no? en el cuerpo, parestesias generalmente, alteraciones olfatorias, ¿no? Generalmente cuando son del lóbulo temporal el paciente puede percibir olores que no se encuentran en el ambiente. Alteraciones vestibulares, visuales y bueno, esta es una gran lista de manifestaciones clínicas que puede presentar el paciente con crisis epilépticas y dependerán del sitio donde se está llevando la descarga, como habíamos comentado, ¿no? A nivel de la corteza.
Bueno, comentamos ya esta diapositiva, que la división en la clasificación de crisis focales y crisis generalizadas. Las crisis focales que se dividen en dos grupos, ¿no? Hay una descarga bien definida a nivel de la corteza y el paciente puede estar consciente. Él puede referir, doctora, de repente se me mueve la mano, ¿no? O tengo sensaciones extrañas, o veo cosas, o no puedo, dejo de hablar, estoy consciente, entiendo, escucho lo que dicen, pero no me puedo comunicar. Por ejemplo, ¿no? Cuando el paciente no tiene alteración de la conciencia. Y hay alteraciones de la conciencia que puede ser parcial o completa, ¿no? El paciente puede estar aparentemente despierto y puede tener incluso un diálogo con la gente que lo rodea, pero no tiene una integridad en la conciencia, en la relación con el medio. Con respecto a las crisis focales sin alteración de la conciencia, que habíamos comentado de inicio motor o de inicio no motor, estas son las características clínicas cuando tienen un componente de inicio motor, ¿no? Pueden ser automatismos, atónicas, clónicas, espasmos epilépticos, que ya lo habíamos comentado en el cuadrito que está en la literatura, que pusimos de la literatura. Con inicio no motor, que pueden ser autonómicas, arresto de conducta, alteraciones cognitivas, emocionales y sensoriales, que son las principales manifestaciones, ¿no? Puse esta fotografía para hacer referencia a una crisis focal sin alteración de la conciencia. Es un video que no pude editar, pero podemos describirla. Es una mujer de 16 años y la manifestación epiléptica que tenía era un movimiento clónico involuntario de la mano de la derecha. En el momento que se está haciendo un registro de electroencefalograma, ¿no? Es el signo, la descarga y el origen. En el registro tenía la mano que tenía la manifestación motora era del lado derecho y la descarga se presentaba a nivel de los electrodos que van cubriendo el área frontal motora. Se hizo una correlación electroclínica y esto fue una crisis focal sin alteración de la conciencia. En ese momento se le interrogaba a la paciente y contestaba a las preguntas. Esta es una fotografía de una crisis focal con alteración de la conciencia de un niño de 18 meses de edad. El síntoma epiléptico que tenía era alteración de la conciencia. Lo que hacía es que el niño estaba llorando y de repente tenía arresto del llanto y tenía como manifestación acompañante de toda esta situación, cianosis peribucal, movimientos bucales de masticación y las descargas eran frontotemporales, ¿no? Del hemisferio izquierdo. Crisis focales con alteraciones de la conciencia, para las crisis en donde el paciente, para hacer diagnóstico diferencial con las crisis de ausencia, que son una crisis generalizada, tendríamos que considerar la manifestación clínica, el tiempo de duración, el registro electroencefalográfico y el estado posictal. Generalmente las crisis focales con alteración de la conciencia tienen una duración más larga que las de ausencia. Tienen una alteración focal en el registro electroencefalográfico y puede tener un periodo posictal, es decir, cuando termina el evento clínico, el paciente generalmente se torna muy cansado, somnoliento, puede tener náuseas, vómitos, alteración de la conciencia, entre otras manifestaciones. Esto es lo que haría la diferencia con una crisis de ausencia, que es una crisis generalizada. Bien, para las crisis focales secundariamente bilaterales, es decir, anteriormente eran las que se denominaban crisis focales secundariamente generalizadas, ¿no? Es donde el paciente tiene una manifestación focal, puede ser con alteración de la conciencia o sin alteración de la conciencia, y se generaliza, que comentábamos que estos eventos son con los que llegan los pacientes más frecuentemente a urgencias. A veces nadie ve el inicio de la crisis y cuando lo encuentran en la recámara o en la calle o cuando llega a urgencias es que ya está el evento generalizado. Son las crisis focales que pueden ser simples, con alteración de la conciencia o sin alteración de la conciencia, que pueden migrar a una crisis generalizada.
Bueno, esta era una paciente de 18 años de edad en donde tenía en forma súbita, se estaba haciendo un registro electroencefalográfico y en forma súbita tenía un grito, tuvo una versión cefálica y posteriormente hizo movimientos tónico-clónicos generalizados. El evento tuvo un inicio focal y secundariamente se generalizó o se hizo bilateral. Bueno, es otra paciente. Y bueno, con respecto a qué tan frecuentes son las crisis focales, las crisis focales sin alteración de la conciencia son las más frecuentes que se presentan en un servicio de la consulta o las referidas en una consulta general perdón, en una consulta neurológica, ¿no? Las focales secundariamente bilaterales se pueden presentar hasta un 80% y las focales con alteración de la conciencia hasta un menos frecuente que las demás crisis. ¿Qué tipos de fármacos podemos utilizar en las crisis focales? Generalmente son fármacos que van a hacer un efecto directo, que su mecanismo de acción están directamente relacionados con los canales iónicos, generalmente con los canales de sodio. Y para esto tenemos la oxcarbazepina, carbamazepina, valproato, que son fármacos que tienen en el mercado ya varios años, y luego vienen los fármacos de nueva generación, que son algunos fármacos no tan recientes y algunos muy recientes, que se utilizan también en las crisis focales, como la motrigina. Vigabatrina podría utilizarse en combinación, sobre todo cuando es una epilepsia refractaria, fenitoína, fenobarbital, levetiracetam, topiramato, lacosamida y vibraracetam, entre otros fármacos. Bueno, los fármacos que utilizamos cuando hay crisis focales resistentes a fármacos tradicionales son la lamotrigina, topiramato, vigabatrina, lacosamida, levetiracetam, lacosamida y brivaracetam, que son los fármacos de nueva generación. Con respecto a las crisis generalizadas, tenemos el grupo de las crisis generalizadas o bilaterales que inician con un componente motor y las que no tienen un componente motor o tienen ausencia de movimiento, que son las crisis de ausencias como tal, ¿no? Las motoras pueden ser tónico-clónicos, ¿no? El paciente hace un evento tónico, es decir, aumenta el tono de los grupos musculares, hace una fase chiquita de poca duración de segundos de remisión de esa fase tónica, y vienen los movimientos clónicos, que son agitaciones secundarias a contracciones bruscas de los músculos periféricos de las extremidades y a veces de musculatura central. Los eventos clónicos, los tónicos, que hace un evento tónico, aumento generalizado del tono, mioclonías, que definitivamente son contracciones pequeñitas, bruscas pequeñitas de corta duración. Algunas veces los pacientes lo denominan brinquitos, ¿no? O sea, son las mioclonías atónicas y las atónicas, en donde el paciente pierde el tono. Generalmente estas crisis atónicas forman parte de un síndrome epiléptico que se denomina síndrome de Lennox-Gastaut, síndrome de Dravet, Reduce, entre los principales, ¿no? Y los espasmos epilépticos. Aquí entrarían el síndrome de West, que se caracteriza por espasmos infantiles y se presentan en la etapa de lactante. Los no motores son las de ausencias, que son síndromes, es un tipo de síndrome epiléptico bien definido y que las manifestaciones clínicas pudieran ser ausencias típicas, atípicas, mioclónicas y mioclonía ocular. Estas igual son fotografías de pacientes en donde está haciendo un evento tónico generalizado. La descarga a nivel electroencefalográfico es bilateral en ambas cortezas, en ambos hemisferios, derecho e izquierdo. Y luego viene la fase clónica, donde están los movimientos de contracción y relajación en forma brusca. Y tiene esta característica de ser súbito, ¿no? Y bueno, esta clasificación que puse acá es con respecto a las ausencias, que pueden ser típicas o atípicas. Las atípicas generalmente se presentan en pacientes con el síndrome de Lennox-Gastaut y bueno, algunas características es que el paciente tiene antecedentes de daño neurológico, generalmente lo que comentamos, ¿no? Una asfixia perinatal. Hay crisis de caída, hay retardo de desarrollo y generalmente tienen alteraciones estructurales a nivel de la imagen. El registro de esta sería un electroencefalograma
electroencefalograma con un registro de polipunta de 2 Hz. A diferencia de las ausencias típicas, que el patrón electroencefalográfico es la descarga de punta a onda lenta de 3 Hz, ¿no? Bueno, ya mencionamos esto para hacer la clasificación clínica, los tipos de crisis, la semiología, ¿no? Las manifestaciones clínicas que presenta el paciente. Y bueno, para hacer una clasificación sindromática tendríamos que ver la etiología, el pronóstico, es decir, la evolución del paciente en el tiempo, el patrón genético y si se predice o no datos potenciales para definirse como fármaco resistente. Viene un apartado en donde tenemos a las crisis no clasificables. Si bien cuando vemos a un paciente que está teniendo la crisis, que puede ser un evento generalizado, la mayoría de las veces, y se interroga al familiar, o generalmente nadie ve cómo empieza el evento, pero ya está generalizado, es en este momento cuando llamamos no clasificables. Es decir, nadie vio el inicio, nadie vio si desde en principio el paciente fue un evento generalizado o focal en algún área de su cuerpo. Estas son las crisis no clasificables. Y también vienen crisis del sueño o nocturnas. Las crisis neonatales entran acá, que es otra clasificación. Para las crisis neonatales utilizamos la clasificación de Volpe desde 1973, la cual no ha cambiado y que es una clasificación independiente a esta que estamos describiendo. En el adeudum pues tenemos crisis repetitivas, no hay crisis cíclicas, crisis provocadas. Son muy raras, ¿no? Ver a un paciente que tiene crisis epilépticas que se desencadenan por el agua de la regadera o por escuchar música con audífono o por la lectura en voz alta. Son poco frecuentes, ¿no? Y bueno, entraría el estado epiléptico, que es una condición clínica en donde las crisis epilépticas duran más de media hora y puede ser un estado focal o bilateral. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de las crisis epilépticas y de epilepsia? Definitivamente sigue siendo clínico, ¿no? Hay que ver los criterios clínicos, la manifestación clínica que presenta el paciente. Podemos apoyarnos en un electroencefalograma para complementar el protocolo de estudio, no para hacer diagnóstico, sino para complementar y saber en dónde está la descarga. El estudio de imagen es importante, sobre todo en un paciente con crisis epilépticas focales, para descartar una alteración estructural o una alteración a nivel de la corteza. Y por supuesto el laboratorio, sobre todo en el paciente pediátrico, en el recién nacido y en el lactante, en donde alteraciones como la hipoglucemia o la elevación del sodio, la hipernatremia, pueden causar o pueden ser la causa de las crisis epilépticas. El estudio de electroencefalograma es un estudio de electrofisiología en donde se conectan a través de un sistema 10-20, que es una forma de colocar los electrodos a nivel del cuero cabelludo, es igual a nivel internacional. Este estudio, a través de cada electrodo, se registra un área de la corteza, un área del grupo de neuronas en donde se registra un sistema de cómputo, se ve en forma gráfica la descarga cerebral, ¿no? Y esta tiene indicaciones, cuando se realiza debe ser en vigilia, en sueño, se debe poner fotoestimulación, sobre todo en pacientes quienes se sospecha de una epilepsia fotosensible, o sea que fácilmente se presentan las crisis con las descargas anormales de flashes y de luces. La hiperventilación es una situación en donde se facilitan las crisis, sobre todo las crisis de ausencias. La deprivación de sueño facilita que veamos las descargas anormales en este registro electrofisiológico. Este es un registro de un paciente, de un registro electroencefalográfico de un paciente sin alteración, tiene en estado de vigilia y es la morfología normal de estos pacientes, ¿no? Cuando vemos pacientes con epilepsia, sobre todo en este ejemplo, epilepsia de ausencia, es el primer trazo y después, bueno, el estudio sirve para ver la evolución, la respuesta al tratamiento y para hacer pronósticos, ¿no? Este es antes del tratamiento y después del tratamiento. Generalmente vamos a pedir un mapeo cerebral, sobre todo para los pacientes que tienen epilepsia refractaria o para localizar el foco, o a quienes no se
se controla, ¿no? Este es a través de un registro electroencefalográfico en donde se hace un mapeo, es decir, a través de a una definición de los colores, de acuerdo a cómo lo haga el neurofisiólogo, en donde para determinar cuáles son las áreas en donde están teniendo esas descargas anormales, ¿no? El mapeo cerebral. Pedimos un estudio de imagen cuando además de las manifestaciones clínicas de crisis epilépticas, hay en la exploración neurológica un déficit motor o una alteración focal y sospechamos de una lesión estructural a nivel del sistema nervioso central, ¿no? En este ejemplo tenemos una tomografía axial de cráneo en donde estamos viendo un reforzamiento interhemisférico a nivel frontal. Y bueno, eso hace sospechar de una lesión, ¿no? Con el reforzamiento con el medio de contraste. Resonancia, generalmente la mandamos, es un estudio más sofisticado que la tomografía, son cortes finos de nuestro cerebro, en donde estas fotografías nos muestran con mayor detalle la estructura cerebral. Generalmente está indicado para epilepsias focales y sobre todo para estudiar con mucha minuciosidad lo que es el lóbulo temporal, entre otras áreas, ¿no? Bien, el tratamiento es integral, ya hablamos un poco de los fármacos, hay que darle educación al paciente, tenemos que darle complementar en algunos momentos, en algunas pacientes con una terapia psicológica, rehabilitación y por supuesto el farmacológico, ¿no? El principal tratamiento del paciente con epilepsia es farmacológico. Los fármacos lo que hacen es apagar ese foco donde se está descargando en forma normal ese grupo de neuronas o ambas cortezas para evitar que vengan las crisis y que esto a su vez no produzca comorbilidades en el paciente, ¿no? Bueno, esta otra parte de la presentación es con respecto a los síndromes epilépticos. Voy a considerar dejar hasta aquí este tema, puesto que síndromes epilépticos entra en otra, pues ya sería otra plática, es otro tema dentro de todo el mundo que es esta enfermedad, la epilepsia. Algo más con respecto al abordaje de los pacientes con epilepsia, comentamos que básicamente el diagnóstico es por clínica, los estudios complementarios serían electroencefalograma, estudio de imagen, algunas ocasiones cuando el paciente ya tiene un deterioro cognitivo necesitamos estudios neuropsicológicos y para el estudio de las comorbilidades más frecuentes que comentamos son el deterioro cognitivo, alteraciones emocionales, ansiedad, depresión, trastornos del sueño, trastornos de la conducta. Y bueno, también depende mucho del grupo etario del paciente y también de la manifestación clínica. Cabe mencionar que es importante hacer referencia de los efectos secundarios del medicamento. Si bien en la balanza de riesgo-beneficio tenemos el fármaco para evitar las descargas, no existe en la vida fármaco ideal y no están exentos los antiepilépticos de los efectos secundarios, ¿no? Generalmente los efectos secundarios en forma global de los antiepilépticos puede ser somnolencia, efectos gástricos, ¿no? Enfermedad ácido péptica, algunas ocasiones puede ser alteraciones también de la conducta con algunos fármacos, pérdida de peso o aumento de peso dependiendo del fármaco del que estemos indicando. Todo eso se hace un monitoreo en las consultas subsecuentes. Para saber cómo va el control de los pacientes, que es por clínica, generalmente pedimos al paciente un registro de crisis, es decir, haga una bitácora de qué tan frecuentes se presentan las crisis y en algún momento para los síndromes epilépticos, si las crisis epilépticas cambian en cuanto a sus manifestaciones clínicas. Pues la enfermedad de epilepsia se considera un problema de salud mundial, que pues tenemos que estar en constante comunicación con el paciente y los familiares y la población en general para hacer el conocimiento de esta enfermedad, el tratamiento, algunas medidas para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Muchas gracias.